El éxito que marcó la vida de Roberto Gómez Bolaños y todo su elenco estuvo lleno de celos, ego y traiciones, porque aunque el programa estaba rodeado de una atmósfera familiar y de amor, detrás de todo eso, en la vida real distaba mucho de esa imagen mostrada en la pantalla. Si tú te fuiste porque quisiste y por mayor sueldo, pues aquí vas a ganar el sueldo menor de todos. Y Florinda va a seguir haciendo los estelares. Entonces me quedé con Chespirito en estas condiciones. Y es que el mejor ejemplo del infierno que le ha costado ser parte de esa exitosa historia es precisamente Carlos Villagrán, quien no solo se topó con el poder de Roberto Gómez Bolaños, sino de la televisora más importante de toda Hispanoamérica, encabezada por el Tigre Azcárraga. Y me dijo, te vas de Televisa y te parto en dos, todo esto con muchas groserías. Es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me saben a M sus diferencias, sí o no. Y ese amor propio, en ese momento que se te sube y que estira la mano, no señor, muchas gracias. Me salí. Cuando salí, estaba fuera de Televisa y dije, ¿qué hice? ¿Me quedé sin trabajo? Aunque actualmente es juzgado por interpretar a su personaje a su edad, sin imaginarse que Carlos apenas está disfrutando del éxito de su trabajo interpretando a su personaje. Estando en Argentina, ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. No puedes dormir, comparte tu insomnio con la pesadilla que vivió Carlos Villagrán por culpa de Chespirito. La carrera de Carlos Villagrán, antes de trabajar con Chespirito, rondaba en pequeños papeles como extra, hasta que un día Rubén Aguirre le presentó a Roberto Gómez Bolaños en una cena que el mismo Chespirito había organizado en su casa. Ese día Rubén y Carlos hicieron un pequeño sketch de comedia que dejó sorprendido a Roberto, al grado de que de inmediato lo invitó a sus proyectos. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. El éxito del programa fue de proporciones irrepetibles. Se dieron a conocer literalmente por todo el planeta, haciendo incluso giras internacionales a Sudamérica, presentando el show en vivo, marcando generaciones y generaciones, que hoy en día, en la actualidad, en Sudamérica y Centroamérica, el Chavo del Ocho sigue siendo un referente enorme. Llegamos a Colombia y dábamos vueltas y vueltas al aeropuerto y decíamos, ¿qué pasa? Es que invadieron la pista. ¿Cómo que lo invadieron? ¿Quién? No, su público. Se atrasó un poco el avión, abrieron puertas y se metieron a la pista. 13 horas, los personajes del Chapulín Colorado, ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa. Pero con la fama y el éxito vienen otras cosas. La convivencia diaria entre actores que van incrementando su popularidad es una bomba de tiempo. Los celos se hicieron presentes. El público prefería a Kiko, al que en teoría era el antagonista de la historia, por encima del mismo protagonista, interpretado por el creador de todo este concepto, Chespirito. Por las características del mismo personaje, el personaje del Chavo era más, bueno, pero no te enojes, era más sencillo, más triste, más gris, y Kiko era movimiento y así. Llamaba mucho la atención, Pero no sería hasta 1978 cuando, tras 8 años trabajando en las producciones de Roberto, Carlos Villagrán decidió no seguir laborando con ellos y emprender un nuevo camino para su carrera. Lógicamente, en su momento, la decisión causó un impacto sin precedentes y las teorías no tardaron en surgir alrededor de ellos, llegando incluso a insinuar un lío de faldas dentro de la producción, algo que durante muchos años se negó hasta que hace poco lo confirmó el propio Carlos Villagrán, aunque de una manera un tanto ácida. En este caso fue así, yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo. Desde el momento de su salida, se especuló que Roberto Gómez Bolaños lo había corrido por celos, ya que él estaba interesado en Florinda Mesa y veía en Villagrán el mayor de sus obstáculos. Sin embargo, el propio intérprete de Kiko aclaró en todo momento que la decisión fue 100% suya, ya que tenía una mejor oferta de trabajo, donde sus ingresos se incrementarían considerablemente. Kiko le dijo a Roberto, aquí me pagan, creo que en aquel tiempo eran 1,000 pesos o 600 pesos, yo no sé, y allá me pagan $10,000.
¿qué hago? Sin embargo, Villagrán jamás imaginó que a partir de ahí comenzaría su calvario. Carlos pretendía seguir trabajando interpretando a Kiko, ahora como estelar de su propio programa, pero Chespirito desde un inicio le advirtió que los personajes le pertenecían. Nadie. Si te conviene, acéptalo, porque de veras me parece muy bueno. Nada más que el personaje de Kiko es mío. Para Carlos ese fue un golpe muy duro, que hasta la fecha no termina por aceptar, ya que según sus argumentos, aunque en el libreto aparecía un niño con diálogos escritos por Chespirito, el que le dio literalmente vida fue él, impregnándole su sello al personaje y dándole el éxito que ningún otro niño tuvo en la famosa vecindad. Yo le puedo decir a un juez, ¿de quién decía esto, señor? Es suyo, váyase. Claro. Un sonido cultural, ¿por qué va a ser de él? De acuerdo con Villagrán, el registro de los personajes se hicieron casi a la par del momento en el que renunció, cosa que le fastidió, ya que según sus argumentos, quien había caracterizado a Kiko con su propio ingenio había sido el mismo actor, incluyendo detalles que jamás aparecieron en el guión. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado. Digo, nuestros de él. 42 productos en 17 países. Entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko. Pero más allá del pleito por los derechos del personaje, se tuvo que enfrentar directamente con Emilio Azcárraga Milmo, ya que este estaba furioso de que dejara el programa, que más ingresos le estaba generando a su televisora. Te vas del programa y te parto y te va a llevar la... Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Y dice, supervisado por Chespirito. Lo que me quería hacer es sepultarme artísticamente hablando, ponerme el pie encima. Carlos rechazó la oferta del Tigre en automático y ahí cavó su tumba, pues en esa época nadie podía negarle nada al jefe, y así fue al grado que no solo le cerró las puertas en su país, sino de todo el continente, amenazando con que la televisora en Sudamérica que lo contratara rompería relaciones con Televisa y dejarían de mandarle los contenidos generados en San Ángel, como El Chavo y por supuesto las telenovelas. Me vetaron y bueno... mandó fax que no me dieran trabajo porque si no él dejaba de surtir el programa del Chavo y telenovelas mexicanas que en ese entonces eran muy populares, pero lo mandó a todos los países. Villagrán llegó a mostrarse consternado en Chile cuando le declaró a don Francisco que no podía trabajar en su propio país, no solo por culpa de Azcárraga, sino por la mafia encabezada por el mismo Chespirito que se encargó de cerrarle las puertas. ¿Y en México puede trabajar? No, porque se formó una especie de mafia. Me salgo del programa, el programa se cayó hasta el suelo, se sale don Ramón, se sale el director del programa Enrique Segoviano y se sale el locutor, 4 personas. El programa se fue tan abajo que lo tuvieron que quitar y me vetan por eso. Carlos pasó más de un año sin trabajar, no por falta de oportunidades, sino porque una vez que le aprobaban el proyecto, llamadas misteriosas a los ejecutivos de las televisoras en todo el continente tiraban las negociaciones, hasta que finalmente encontró un espacio en la pequeña televisora venezolana, donde a decir verdad no le fue nada bien. Kiko registró su personaje cambiándole la Q por la K, e incluso los colores de su vestuario, pero ni con todo y eso logró alcanzar medianamente el éxito que tenía en la vecindad. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso. La peor humillación que recibió durante todos esos años fue cuando en Argentina, por órdenes de Roberto, le cancelaron una gira por todo el país. E incluso la ANDA sudamericana lo obligó a presentar su show sin gente para supuestamente no demandarlo, aunque la única intención era humillarlo. Y me obligó la ANDA de allá a presentarme a hacer el show sin gente. Y yo llorando, vestido de Kiko, dando el show. No había gente. Este largo camino duró 20 años en los que Villagrán no pudo trabajar en su país, 20 años en los que intentó una y otra vez hacer programas en televisoras de poca monta, sin siquiera alcanzar una fracción de lo que logró de la mano de Chespirito. ¿Usó su influencia para prohibirte 20 años? Para prohibir 20 años. Me prohibió trabajar. 20 años. No fue hasta principios del milenio que Carlos pudo reaparecer en Televisa en un programa especial que le dedicaron a Chespirito, donde apenas si salió unos minutos en el cierre, dejando en claro que aunque el tigre ya no estaba, Kiko seguía siendo persona non grata para ellos.
Carlos subió al escenario junto con varios invitados, pero solo pudo darle a Roberto Gómez un simbólico abrazo. Su segundo regreso a Televisa se dio en 2014 con el fallecimiento de Chespirito, donde por cierto nuevamente la gente de la televisora de San Ángel volvió a marcar distancia con el actor pese a los años. Aquí estoy, aquí vine con toda mi humildad y todo, y decir, señores, igual lo siento igual que todos ustedes. Durante los últimos 20 años, Carlos ha tenido giras sobre todo en Estados Unidos con su circo, teniendo un éxito subjetivo, y hoy en día, las imágenes de un Carlos Villagrán, que a sus 80 años continúa dando shows pese a su edad, están dando la vuelta en todas las redes sociales, llenas de críticas a su persona, de incluso odio infundado, con frases como: al final Roberto Gómez Bolaños sí tenía razón, nunca supo hacer nada más. La importancia de tener un plan de fondo de ahorro para la vejez. Y es que con 80 años incluso salir a bailar a un escenario es peligroso. Un mal paso puede conducir a un accidente grave, y el video donde se tropieza al entrar al escenario es el mejor ejemplo. Carlos durante mucho tiempo ha intentado despedirse de su personaje en varias etapas de su vida. Él ha dicho que Kiko se alejaba de él para siempre. ¿Estás pensando en el retiro de Kiko ya, este año? No, sacar a Kiko, es decir, agarrar los tenis de Kiko y colgarlos. Es decir, retirar a Kiko por la edad que tengo. Sin embargo, en julio del año pasado, se dio a conocer que una de sus hijas padece de cáncer. Tal vez es probable que sea el motivo porque ha decidido a sus 80 años volver a ser ese niño de la vecindad, y que incluso, si ese no es el motivo, hoy terminamos de entender que después de más de 40 años, Kiko por fin está empezando a sentir el fruto de su carrera en su propio país. Éxito que en los años 70 lo llevó a tocar las nubes, y que aunque tenga los años que tenga, en definitiva ser Kiko lo hace feliz, lo mantiene vivo, y cómo no querer a su personaje si le costó sangre mantenerlo. Pues muy difícil para mí, me tuve que salir de mi país, es una de las cosas que más me dolió, ser mexicano y no poder trabajar en México, ¿no? En lo que yo sé. El tiempo no perdona, y será eso lo que algún día termine apartando a Kiko de los escenarios. Y en lugar de criticarlo, si llegaste a crecer con el chavo, disfruta lo poco o mucho que quede de uno de los últimos personajes que aún siguen con vida de esa vecindad.